A 2 días de que se cumplan 48 años del 2 de octubre de 1968, recordemos cómo era el mundo, cómo era México en aquel entonces y cuáles fueron los hechos que detonaron la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Acompáñame al siguiente reportaje especial. En 1968, el mundo estaba dividido ideológicamente por dos grandes bloques separados por la llamada Cortina de Hierro. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, y el bloque comunista, liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta la caída del muro de Berlín, nuestro continente, el americano, estaba del lado capitalista, con excepción de la isla de Cuba. Gobiernos con tendencias socialistas eran reprimidos y sus líderes asesinados, como sucedió en 1973 con Salvador Allende en Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Existía en aquel entonces un riesgo de que se desatara una guerra nuclear. El mundo vivía bajo una constante tensión llena de intrigas diplomáticas debido a un conflicto ideológico. Al mismo tiempo existía un rompimiento generacional de convenciones sociales. La juventud se rebeló en contra de lo establecido, lo hizo a través de expresiones artísticas, también con la revolución sexual y con la creciente exigencia del cumplimiento de los derechos civiles. En 1968, México no fue el único país en tener movimientos estudiantiles. También sucedió en Francia, en Argentina, en Brasil, España, Alemania. Todos aquellos movimientos coincidían en desafiar al poder del Estado. Apelaban por los derechos civiles de su propio país, así como de la humanidad. A finales de la década de los 60 en México, varios académicos estaban influenciados por los ideales de la Revolución Cubana, sin querer decir con ello que necesariamente fueran comunistas, pero sí conscientes de los derechos civiles y de la obligación del Estado hacia la libertad de expresión y al derecho a la democracia. Ante este contexto, en 1968 en México hubo un levantamiento frente a actos represivos por parte del gobierno. El 22 de julio de 1968, grupos de estudiantes de la vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional se enfrentaron en una riña con alumnos de la preparatoria Ocho Terena de la UNAM. La razón, cualquiera que haya sido, se detonó por una rivalidad de fútbol. Los alumnos de las vocacionales apedrearon la fachada de la preparatoria Ocho Terena. Al día siguiente se dio la respuesta de los alumnos de la Ocho Terena, quienes apedrearon la fachada de la vocacional número 2. La riña se extendió a la calle y fue reprimida por granaderos, quienes violentaron los derechos de los estudiantes y también de las instituciones académicas. Invadieron la vocacional 8 con la intención de reprimir a los alumnos que se habían resguardado en su interior. Debido a ello, alumnos y profesores de varias escuelas suspendieron en señal de protesta sus labores. Entonces, la fuerza pública entró a varias escuelas con la consigna de, según sus propias palabras, combatir a enemigos pertrechados. Una de estas escuelas fue la Preparatoria 1, San Ildefonso, y para entrar en ella destruyeron su puerta de estilo barroco tallada durante el virreinato en el siglo XVIII, dándole un bazucazo. El tristemente célebre bazucazo de San Ildefonso, que consigo trajo violencia, muchos detenidos y hay quien dice que 10 muertos debido a la explosión. Horas más tarde, el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, izó la bandera media asta en señal de duelo. Además, exigió a las autoridades que se respetara la autonomía universitaria y que liberara a los detenidos en San Ildefonso. El 27 de agosto se llevó a cabo una marcha del Museo de Antropología al Zócalo, en el que varios integrantes gritaron a coro insultos al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Una vez que llegó la manifestación a la Plaza de la Constitución, algunas personas bajaron del asta bandera la bandera nacional y en su lugar colocaron una de huelga. La marcha se convirtió en plantón y varios decidieron quedarse ahí para esperar una respuesta del gobierno, y el gobierno respondió en la madrugada con tanques y tropa de infantería. Desalojaron con violencia el Zócalo. El 13 de septiembre se llevó a cabo otra marcha, la del silencio, que de acuerdo a los estudiantes fue más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas. El Senado había dado ya su apoyo al presidente para que dispusiera del ejército en la defensa de la seguridad interna y externa de México cuando fuera preciso. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. 5 días después, el ejército invadió Ciudad Universitaria
y el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Se retiró el 1 de octubre. Al día siguiente, el 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga, conformado por integrantes de la UNAM, del IPN, del Colegio de México, de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad La Salle, convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para exigir libertades civiles, el respeto de las autoridades a la Constitución y la libertad de democracia. Cuando un estudiante de apellido Vega hablaba a la multitud, un helicóptero lanzó bengalas. A partir de aquel momento todo fue confusión, pánico, caos. En el edificio Chihuahua, en el tercer y cuarto piso, francotiradores comenzaron a disparar a la multitud. Los soldados y policías que estaban en la plaza no supieron de dónde disparaban y repelieron la agresión creando un fuego cruzado que hirió y mató a estudiantes, obreros, vecinos, curiosos, vendedores, policías y militares. La metralla continuó durante casi una hora y de manera intermitente se extendió hasta la madrugada. Miles resultaron heridos, muchos detenidos y no se sabe cuántos murieron. Días después, en la ciudad universitaria, se inauguraron los Juegos Olímpicos a los que se llamó los Juegos de la Paz. El 2 de octubre no se olvida, a 48 años de aquel día, muchas de las demandas de aquel entonces aún son vigentes.